Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Muy buenas noches tengan, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño y mi respeto. Y por supuesto mi agradecimiento por estar allí, siempre siguiéndonos. Estamos escuchando allí al fondo Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, el famoso creador del trío Los Matamoros, que grabaron en 1930, un buen tema musical. Y me encanta la buena música y siempre trato de ponerle música a la vida, a las cosas. Esta noche voy a estar conversando con el sociólogo, el joven sociólogo Daniel Fermín, quien también es miembro del partido Soluciones para Venezuela. Ya lo tenemos por allí, a Daniel. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás, José? Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar acá con ustedes. Qué bueno. Bueno, hay muchos temas para conversar. El ambiente noticioso está sabroso, como decimos los periodistas. Hay varias cosas para cortar por allí. Pero yo quiero comenzar, no por Venezuela, fíjate. Quería comenzar esta vez por precisamente los Estados Unidos. Y quería ver cómo observas tú esa campaña y las posibilidades reales que tiene Biden de llegar a la presidencia. ¿Cómo observas eso? Vamos a hacer una breve comentario de eso para luego entrarle fuerte a Venezuela. Bueno, yo creo que en el caso, un caso interesantísimo, ¿no? Porque hay que recordar que Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos más que Donald Trump en las elecciones pasadas. Sin embargo, por el sistema que los americanos llaman el sistema del colegio electoral, es Trump quien gana la presidencia. Eso ya había pasado en la primera elección de George Bush hijo, cuando Al Gore saca más votos que él en la elección popular, en el voto popular como llaman, y él, sin embargo, Bush gana el colegio electoral. Entonces, creo que en el tema de la votación popular está más o menos claro todo. Trump no es un presidente popular. Tiene, sin embargo, unas bases de apoyo muy fuertes, muy suyas, un voto duro, como decimos los venezolanos. Sin embargo, el voto popular pareciera, al menos hoy, que lo lleva ganado Biden más o menos de calle. Ahora, incluso en el tema del colegio electoral, pareciera que las proyecciones hoy dan a Biden ganador. Entonces creo que viene una campaña interesante. La campaña de Biden se ha enfocado en pintar, en construir una narrativa de Joe Biden como un luchador humilde, como una persona preocupada por los demás, empática, solidaria. Creo que ha cambiado de tono también, porque al principio intentaban vender a Biden una especie como de regreso a la normalidad, como de regreso a la era Obama. Sin embargo, creo que la influencia de los sectores más progresistas, y Biden no lo es, Biden es un moderado, pero la influencia de los sectores progresistas en la campaña de Biden, del senador Sanders, de Elizabeth Warren, de Alexandria Ocasio-Cortez, y por supuesto la situación inédita que estamos viviendo con la pandemia, con la crisis económica que ha generado la pandemia, la situación de agitación social que ha vivido Estados Unidos a partir del movimiento Black Lives Matter, de todo el tema racial, de las tensiones raciales, ha hecho que ya el discurso de Biden no sea volver a la normalidad, sino impulsar un cambio más allá incluso de lo que había antes. Entonces creo que vienen unos meses interesantes, las elecciones son el 3 de noviembre. Daniel, acusan a Biden de comunista. ¿Es comunista Biden?
Bueno, las personas que acusan a Biden de comunista acusan a cualquier persona que no sea ultraderechista de comunista, no acusan al Papa de comunista. Sí. Esto no tiene, ese es un argumento que no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero en la realidad. Biden ha sido un tipo muy moderado y de hecho la alianza de los sectores que sí son más de izquierda, pero que no son comunistas y en cualquiera de nuestros países latinoamericanos serían apenas unos socialdemócratas o apenas unos socialistas democráticos en su versión más extrema en Estados Unidos. Esa alianza ha costado porque para muchos de ellos no se trata solo de salir de Trump, sino se trata de impulsar de verdad los cambios para tratarlos. Cada país tiene sus problemas y Estados Unidos tiene los suyos, pues entre ellos un problema de desigualdad social tremendo. Hoy que estamos viendo que la pandemia ha hecho estragos en la economía de todo el mundo, de todos los países. Sin embargo, aunque la gran mayoría de la población, y por la gran mayoría de la población no queremos decir ni siquiera los más vulnerables, los pobres, la realidad de Estados Unidos, que es un país de clase media, una sociedad de clase media, pero aunque todo el mundo le ha ido mal, al 1% que está en el tope de la economía le ha ido muy bien. Entonces hay elementos incluso morales, éticos, que tienen que ver con cómo en un momento en el que a todo el mundo, está pasando tan mal, hay gente ganando cientos de millones de dólares en una economía de pandemia. Entonces Biden no es ningún comunista, Biden es un tipo muy moderado y de hecho vivimos una situación inédita, o al menos poco común, muy poco común, en esta convención, estos 4 días de convención del Partido Demócrata que ocurrió la semana pasada, en la que no solo vimos a los progresistas conversando, hablando, dirigiéndose a la audiencia, no solo vimos a los moderados, sino que tuvimos en la convención del Partido Demócrata representantes activos, no ex representantes activos del Partido Republicano. El caso del ex gobernador John Kasich, el caso del ex ministro de la Defensa Colin Powell. Entonces ha sido una alianza muy diversa que además también responde al hecho de que Biden, y este es un tema, un concepto muy poco politológico, pero Biden se deja colar, porque Biden es un tipo simpático, porque Biden ha construido unas relaciones constructivas, incluso con sus adversarios, y Biden no tuvo el impacto de hacer con Biden lo que sí tuvo en hacer con Hillary Clinton. Pues Biden y Bernie Sanders son amigos. En el caso de Hillary Clinton fue más incómoda la relación, pero hoy yo veo un Partido Demócrata unido en torno a esta figura de Joe Biden, con un discurso de cambio urgente, con un discurso además que fue muy significativo el discurso del presidente Obama en ese sentido, un discurso que está planteando. Y de la esposa, y de la esposa también. Y de Obama, un discurso que está planteando esta elección en términos de una elección existencial, de que el futuro de la democracia, pero también el futuro, por ejemplo, del medio ambiente, el futuro de la migración, el futuro de tantas otras cosas depende de esta elección y de no darle 4 años más al señor Trump. Y esa estrategia... Hay que ver qué pasa esta semana cuando los republicanos tienen su convención, que a diferencia de la convención demócrata, en lugar de ser un elenco amplio, va a ser básicamente Trump hablando todas las noches, y bueno, y muy al estilo del presidente Trump. Pues. Entonces vamos a ver qué pasa. Todavía, como decía Yogi Berra, aquella leyenda de los Yankees, la cosa no se acaba hasta que se acaba, pero hoy 24 de agosto pareciera que Biden tiene todas las de ganar, pero falta trecho. Sí. Ese detallito de la vicepresidente de Kamala ha sido de verdad también clave, ¿no? Creo que ha caído muy bien en la opinión pública. Yo creo que fue una escogencia. Por ahí leo a Moisés Hurtado preguntando qué pasa con Venezuela si gana Biden. Aprovecho y saludo a Moisés, gran luchador. Pero voy primero con esta respuesta, ¿no? No, es que te iba a preguntar eso, se me adelantaron. Pero estamos haciendo la antesala para llegar ahí. Sí.
Repíteme, por favor, disculpa la pregunta original. No, bueno, la designación Sí, la de... designación Ujú. de la senadora Kamala Harris como vicepresidente. Yo creo que no fue un proceso fácil. Biden se había comprometido en designar a una mujer. Creo que eso no es una designación o una escogencia caprichosa. Creo que responde a una reivindicación inscrita en las luchas por la igualdad, al reclamo pues, que existe no solo en las bases del Partido Demócrata, sino en la sociedad de Estados Unidos, por reivindicar el papel y la igualdad de la mujer. Creo que no fue una escogencia fácil porque además no es una escogencia sin riesgo. Kamala Harris fue fiscal y en un país donde la justicia, todos los países tienen sus problemas también con el tema de administración de justicia. Estados Unidos no tiene los problemas que tenemos nosotros, que son más graves. Los problemas nuestros son de retardo procesal, de que las cárceles son unos depósitos de muchachos pobres que no tienen palanca, de que hay pranes, bueno, de que no hay las condiciones mínimas, de que el Estado no controla las cárceles, sino que lo controla ya sabemos quién. Pero Estados Unidos tiene un grave problema de racialización de la justicia. Entonces, cuando una justicia como la de Estados Unidos está tan racializada, por decirlo de esa manera, un fiscal, su trabajo termina siendo, palabras más, palabras menos, meter preso a jóvenes negros. Entonces, por eso es bien interesante que en una pre-campaña donde habían dos candidatos negros, la senadora Harris y el senador Cory Booker, quien capitalizó el voto negro no fue ninguno de los dos, sino fue el senador Joe Biden, el exvicepresidente Joe Biden, perdón. Entonces, creo que la escogencia de Kamala Harris no fue una escogencia sin riesgo, pero creo que es una persona muy capaz, creo que da además un discurso de no solo dónde está el Partido Demócrata hoy, sino hacia dónde quiere ir de cara al futuro. Entonces creo que es una dupla muy interesante, creo que han tenido hasta ahora buena química y la gente, como sabemos, es tradición en Estados Unidos hacer debates presidenciales, pero la gente a veces olvida que también es tradición hacer debates entre los candidatos a vicepresidente. Y yo creo que va a ser muy interesante porque Kamala Harris tiene una oratoria que no tiene el vicepresidente Mike Pence, que además se ha mostrado incómodo por sus creencias religiosas a compartir tarima solo con mujeres. Entonces, bueno, como te dije, creo que vienen unos meses interesantes no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque sabemos la importancia que tiene Estados Unidos no solo para la economía mundial, sino para la política mundial, para la política internacional. Exacto, fíjate que tal vez se sorprendan un poco los amigos que nos están viendo que hayamos comenzado hablando de Estados Unidos, pero bueno, entre otras cosas, tú vives en los Estados Unidos, entiendo que estás terminando allí un PhD, y conoces bien, en este momento lo estás viviendo, la campaña estadounidense, por eso quería, y además eres un muy buen analista. Entonces quería tener esa visión tuya. Ahora sí, por favor, no, vamos a responderle a Moisés. Sí, bueno, como tú has dicho, yo estoy acá haciendo mi doctorado en política e historia. Entonces, bueno, me ha tocado, aunque mi área es más la teoría política, la historia y la política comparada, sin embargo, me ha tocado también investigar mucho sobre política estadounidense, ¿no? ¿Qué significa para Venezuela un potencial triunfo de Biden? Mira, me encantaría decir que significa mucho, que va a significar un cambio importante de política, pero lamentablemente hoy no lo veo así. Lamentablemente yo creo que la campaña de Biden está cayendo un poco en lo mismo que la campaña de Trump, que es buscando el voto de la Florida, y por buscar el voto de la Florida se está afincando en políticas que, aunque puedan ser populares entre algunos sectores más radicalizados, son políticas que terminan perjudicando al pueblo venezolano. Y me refiero particularmente a la política de sanciones contra los venezolanos. Yo lamentablemente, bueno, sabemos y celebramos, saludamos que hay un venezolano americano como miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata, que es el diputado Leopoldo Martínez, que es un buen amigo, y una persona comprometida además, que bueno, que busca lo mejor para su país y busca lo mejor también para su tierra de origen, para sus dos países, pues. Pero yo lamenté mucho, debo decirte, José, yo lamenté mucho leerle en una entrevista a Leopoldo esta semana que con Biden en la Casa Blanca seguirían las sanciones contra Venezuela. Y eso es un error y eso yo tengo que protestarlo. Entonces yo creo que a estas alturas la única esperanza
el único compromiso, perdón, la única posibilidad y la única esperanza de que haya un cambio de política real en la política internacional de Estados Unidos con respecto a Venezuela es que los sectores progresistas que forman parte de la campaña de Biden presionen internamente para que ese tema se ponga sobre la mesa y para que esa política de sanciones, que es absurda, se revierta, para que una política que no ha afectado para nada a Nicolás Maduro, sino que lo ha atornillado en el poder, que está basada en una tesis absurda, falsa, falaz, según la cual la gente, bueno, se empeora la crisis. Sabemos que las sanciones no empezaron la crisis, pero la agravan. Entonces ellos están apostando a que agravar la crisis, a que la gente se amotine y saque a Maduro haciendo el trabajo que ellos como dirigentes, como líderes políticos no lograron hacer. Es una cosa desfachatada e inmoral. Entonces hay que protestar las sanciones contra los venezolanos. Ahora están además sancionando el diésel, que había una excepción con el diésel, que sabemos que sin diésel no hay transporte de alimentos, por ejemplo. Entonces es una canallada contra Venezuela. Yo tengo que protestarlo. Entonces la única manera que yo veo factible, bueno, hasta los momentos, para que haya un cambio de política real en la política internacional de Estados Unidos con respecto a Venezuela es que los sectores progresistas que lideran Bernie Sanders, que lidera Elizabeth Warren, que lidera Alexandra Ocasio-Cortez, puedan presionar internamente a la campaña de Biden para que esa política cambie. Y eso porque ese sector progresista tiene un peso importante. Cuando Bernie Sanders decide apoyar al vicepresidente Biden, que por cierto me parece un tipazo, me parece, no es nada personal, me parece un tipazo, me parece que es lo mejor para su país, pero como yo soy venezolano y yo velo por los intereses de mi país, por el beneficio de mis compatriotas, bueno, lo señalo para decir que cuando Sanders apoyó a Biden, lo hizo también, y Biden fue muy receptivo y también le correspondió de la misma manera, no es solo un apoyo de campaña, sino un apoyo en la gobernabilidad, en el diseño del programa de gobierno, de las políticas públicas. Por eso yo, bueno, por ahora, el único cambio que veo factible en la política internacional es ese, que hay una presión interna por parte de la campaña, porque los sectores moderados que la lideran hoy, lo que quieren es el continuismo de la política de Trump, más o menos matizado, pero creo que esta es una excelente oportunidad para que el vicepresidente Biden, el candidato Biden, demuestre efectivamente que se quiere diferenciar de Donald Trump y que no quiere sencillamente ser lo mismo. Así es. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia nacional, Daniel, y bueno, muchas cosas que comentar, ¿no? La semana pasada se estremeció la sociedad venezolana con un mensaje muy contundente y oportuno de la Conferencia Episcopal de Venezuela, donde directa y abiertamente llama a la participación electoral. Aunque por supuesto los sectores que llaman a la abstención, bueno, empezaron a señalar de que era una redacción confusa, de que, bueno, mil cosas. No tuvieron éxito con eso porque la gente tampoco es tonta y es muy claro el mensaje de la conferencia episcopal. Ayer, el señor Capriles, a quien yo muy cariñosamente le he llamado Pasito Tuntún, porque bueno, él está un día, da un paso para adelante, otro día para atrás, entonces medio dice algo y no lo termina de decir. Entonces bueno, aquí en Venezuela le llamamos guabineo, ¿no? El señor guabineo. Yo, sin embargo, tengo cierto respeto por el señor Capriles en lo particular. Me parece que es un señor que ha sido una figura importante en la política venezolana, sobre todo cuando fue candidato presidencial contra Chávez y después contra Maduro. Hizo un muy buen trabajo. Pero no termina realmente el señor de asumir una posición clara, absolutamente clara. Entonces siempre está en una ambigüedad. Sin embargo, el día de ayer sacó un comunicado, a mi parecer, bien importante, precisando puntos clave, aunque aún no termina de decir lo que debería decir, que es llamar abiertamente a la participación electoral. Me imagino porque tú sigues todos los días, cada minuto, cada segundo, lo que pasa en Venezuela, a pesar de que estás en Estados Unidos, y quisiera que me dieras tu opinión de ambas cosas, tanto del comunicado de la conferencia como de ayer de Capriles. Bueno, creo que has tocado dos puntos muy importantes. Vamos a empezar con los amigos de la conferencia episcopal. El
el comunicado con mayor número de interpretaciones que yo he visto recientemente, ¿no? Cada quien le sacó con pinzas lo que le quería sacar. Yo voy a tratar de ser justo con ese comunicado, interpretarlo en su justa medida. Los sacerdotes de la conferencia episcopal señalan que hay un proceso desnivelado, irregular, lo señalan, es justo señalarlo. Su llamado de acción es a no quedarnos cruzados de brazos, en no quedarnos en la inacción, sino participar activamente, ser dueños de nuestro destino. Esa es la conclusión del comunicado de la conferencia episcopal. Ahora, yo quiero, y aquí, bueno, quizás sea imprudente hacerlo, pero yo creo que también es justo señalar que la conferencia episcopal no ha sido un actor de reparto en todo esto, que la iglesia venezolana no ha sido un actor de reparto en todo esto, ni ha sido un espectador, ni ha visto los toros desde la barrera. A veces la iglesia pretende ser mediadora, o hay quien pretende que la iglesia sea mediadora, y la iglesia ha tomado partido una y otra vez por una de las parcialidades políticas, además en su versión más extrema. Entonces, a mí la impresión que me da, sin quitarle responsabilidad a los amigos del G4, sin quitarle responsabilidad a los líderes políticos, que son los que al final del día la tienen. Oye, pero también yo he observado que la iglesia tiene una ascendencia clara sobre un factor conservador del país, entre ellos el señor Capriles. Tiene una ascendencia clara sobre un sector conservador del país, los mete en un bromón y después, cuando ve que no funciona, se lava las manos, entonces los emplaza, los regaña. Bueno, así también es muy cómodo hacer política, porque al final eso es lo que han estado haciendo política. Entonces, yo aplaudo que la iglesia haga un llamado a la participación, creo que reconoce un clamor popular, creo que lee bien, y la iglesia suele leer bien, suele tenerle bien el pulso a Venezuela, porque se encuentra con Venezuela todos los domingos en los altares. Eso lo celebro, pero creo que también hay que recordar que la iglesia también tiene un grado de responsabilidad en todo esto. Que ellos no son los responsables finales, que ellos no son los líderes políticos, eso es verdad, pero la ascendencia que ha tenido la iglesia venezolana con un sector conservador de la oposición es clara en eso. Ahora voy con el gobernador Capriles. Cabe destacar, y esto no tiene mayor importancia para los oyentes, pero solo para dar un poco de contexto. Yo no solo he votado por Enrique Capriles a la alcaldía de Baruta, que lo hice en más de una oportunidad. No solo he votado por el señor Capriles para la gobernación, que lo he hecho en más de una oportunidad. No solo voté 2 veces por el señor Capriles para presidente, sino que yo trabajé activamente por Enrique Capriles para que fuera gobernador, para que fuera presidente. En las 2 oportunidades yo formé parte del comando de campaña y de la jefatura de campaña de Enrique Capriles en 2 oportunidades. Entonces yo le tengo mucho respeto a Enrique Capriles. Tú lo llamas guabinoso. Yo prefiero usar una analogía del dominó y decir que el problema de Enrique Capriles es que le gusta pasar agachado. Y quienes jugamos dominó sabemos que pasar agachado no se puede, pues. Entonces, claro, ¿por qué se pasa agachado? Porque le tienen miedo a Twitter en nombre de la unidad, pero entonces la unidad lo agarran como excusa para no meterse en rollo. Y entonces, de nada sirve. Después de Ojo Sacado no vale Santa Lucía. Nosotros, de nada sirve que el 21 de mayo, entonces la gente susurrara, bueno, tú sabes que Enrique quería participar, pero bueno, al final la unidad, esos susurros no sirven, porque los líderes políticos tienen que asumir posturas públicas, posturas valientes. Por ejemplo, aquí hubo muchísimos venezolanos que nos opusimos desde el día 1 a todo este tema de Guaidó, porque lo consideramos una estafa, que estaban jugando con la esperanza de los venezolanos. Y a mí me daba mucho dolor, porque no es que, bueno, es una gente con la que uno no tiene nada que ver, no, han sido nuestros compañeros de lucha. Y no solo han sido nuestros compañeros de lucha, sino uno vio la esperanza, el entusiasmo que eso despertó en familiares de uno, en las amigas de uno. Bueno, eso es un hecho, pero estaban mintiéndole a los venezolanos. Y nosotros advertimos eso. Lo más fácil hubiese sido quedarnos callados o pasar agachados, como en el dominó, pasar agachados, pero no lo hicimos. Entonces yo creo que, y lo mismo con las sanciones, hoy que muchísimos venezolanos empiezan a alzar la voz, empiezan a decir, mira, las sanciones me están fregando la vida a mí, yo veo a Maduro muy fresco, y veo a los otros también muy frescos, estén donde estén dentro o estén fuera de Venezuela, pero yo a Maduro lo veo tranquilito. Entonces, hoy cuando muchos venezolanos empiezan a alzar la voz por las sanciones, nosotros alzamos la voz desde el primer día contra las sanciones, y eso asumimos un costo, pero es el costo de quienes ponemos nuestras convicciones
por encima de nuestras conveniencias políticas. Y eso no es un yo te lo dije, porque los yo te lo dije no sirven en nada, ni en política, ni en política, sino para poner las cosas en su justa medida. Entonces yo leí el comunicado que publicó Enrique Capriles, lo saludo, lo celebro, no sé si se queda a medio camino, no sé, pero inicia una conversación. Al menos, bueno, el diputado Guaidó lanzó al país, ¿no? Y en verdad no fue al país. El diputado Guaidó lanzó a los sectores que lo apoyan una solicitud de un salvavidas. Pero en lugar de un salvavidas, lo que le dieron fue puro no. Salió María Corina y le dijo no. Salió Enrique Capriles y le dijo no, por ahí no es. Salió otros sectores, bueno, hasta unos asesores que él había nombrado, y los asesores dijeron, bueno, me entero que me están nombrando, no me hagan nombrar una cosa que no han conversado conmigo. Entonces, eso indica mucho de la erosión de ese liderazgo y de la erosión de esa ruta que la gente ha visto como una calle ciega. Entonces la gente es inteligente, la gente no es bruta, la gente ve, esto se trata de avanzar una ruta para democratizar a Venezuela y para lograr el cambio, pues una ruta para mantener en los privilegios a una gente que, bueno, que cree que ellos tienen que estar ahí toda la vida. Yo he visto, por ejemplo, José, esta cuestión de la, ¿cómo se llama?, de la continuidad administrativa, por Dios. Entonces, el señor que ellos llaman procurador, que además un profesional de primera, y bueno, profesor universitario también de primera. Lamentablemente, bueno, pareciera haberse extraviado con esta cosa del interinato que llaman. Bueno, yo recuerdo en 2013 haberle leído a ese señor, a ese profesor, que la continuidad administrativa que planteaba Maduro para continuar luego de la muerte de Chávez era inconstitucional, que eso era ilegal, que eso había que protestarlo. Entonces ellos mismos son los que hoy dicen, no, después del 5 de enero nosotros somos diputados hasta el 2000 siempre. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo es esto que uno, para hacer oposición, entonces lo que tiene que hacer es lo mismo que lo que uno critica, pero del otro lado? Y se han convertido en todo lo que ellos critican del otro lado, en sectarios, en soberbios, en autosuficientes. Esto no puede ser, por ahí no es. Entonces, sé que el mensaje suena antipático porque, mira, para una anécdota muy, muy breve. En 2002, yo recuerdo, estaba en una reunión, estaba yo apenas que en segundo año de la universidad. Y recuerdo estaba yo en una reunión de esas que uno hacía porque no había nada que hacer, en casa de una amiga. Y yo le decía, bueno, pero es que el paro petrolero no está funcionando. El paro petrolero no funciona, no sirve, no nos acerca al cambio. Y ella, su respuesta fue, tienes razón, Daniel, pero eso no lo puedes decir. Tienes razón, pero no lo digas, hay que seguir. Entonces, un poco eso es lo que se viene repitiendo hoy, cada vez menos, eso sí, cada vez menos, pero un poco lo que se viene repitiendo hoy de gente que te dice, tienes razón, las sanciones no sirven, pero no lo digas. Tienes razón, estos tipos no son gobierno nada, pero no lo digas. No, aquí nosotros estamos para decirle la verdad al país. Quien quiera que le caigan a cuentos, ya sabe que tiene otras personas. Por cierto, Daniel, que me causa curiosidad que tú te refieres a Juan Guaidó simplemente como diputado. ¿No se supone que él es el presidente de la República? ¿De dónde? ¿De cuál? Pregunto. ¿De cuál? Pregunto. Mira, perdón, y quiero dejar claro que lo mío con cualquier diferencia que yo pueda tener con Juan Guaidó es política, no es personal. Guaidó y yo tenemos incluso en común que los dos somos feligreses, porque eso no es ser fanático, los dos somos feligreses de los gloriosos Tiburones de la Guaira. Entonces yo a Juan Guaidó le tengo respeto, creo que es una persona valiente, creo que es un diputado, bueno, que con Guáramo, que le ha puesto el pecho a Venezuela, pero creo que está equivocado. Creo, bueno, que la ruta que él ha escogido, o en la cual él se ha visto, bueno, involucrado, bueno, por ahí no hemos logrado nada, desde que llamaron a la abstención en 2017, antes de las elecciones presidenciales de 2018, y le prometieron a la gente que si usted no iba a votar, a Maduro lo iba a sacar una fulana comunidad internacional, y la presión interna, y lo que le han dado al país hasta ahora fue la payasada de Altamira, porque eso no fue la Carlota nada, el distribuidor Altamira con unos plátanos, la irresponsabilidad del Macutazo contratando unos mercenarios, que además bien chapuceros.
no sé qué más han logrado. Ah, bueno, y asfixiar a los venezolanos y que Trump les dé más de 600 millones de dólares que no aparecen por ningún lado y que no hay contraloría de eso, y que no hay cuentas claras y que no hay transparencia. Entonces, denunciar eso es estar en contra de la oposición, ¿no? Denunciar eso es estar en contra de la unidad, ¿no? Denunciar eso es que nosotros no comemos el chantaje de la polarización. Aquí el chantaje de la polarización, o sea, ha hecho que la gente en las comunidades, la gente que es chavista, se calla la boca y no denuncia que no hay gas, que no hay transporte, que no hay gasolina, que no hay agua, porque entonces le dicen que es de la derecha endógena, le dicen que es traidora a la patria, le dicen que son unos judas. Y entonces del lado de la oposición, el mismo cuento. Entonces tú no puedes abrir la boca porque entonces tú eres un traidor, eres un colaboracionista, eres no sé qué. La verdad verdadera es que aquí, en un año, y ya llevamos 2, pero en un año, el señor Guaidó perdió 30 diputados. Entonces, claro, es más fácil decir cuánto hay para eso, cuánto les dieron a las cranes, no sé qué. Bueno, pero hay que enseriar un poquito la política también. Aquí no puede ser que entonces cualquiera que se atreve a disentir es un tal por cual y es un ladrón y es un no sé qué. Eso es una técnica, algunos dirían que muy chavista. Yo no lo digo porque yo creo que eso no es monopolio del chavismo ni de la oposición, sino que los dos lo hacen. Es un tema de la polarización política, porque la polarización política, que además es mi tema doctoral, por cierto, la polarización política lo que hace es promover la exclusión, promover la cooptación y promover la supresión del disenso. Todo el mundo mirachito, como decía Gómez. Todo el mundo calladito como la lechuza. Y eso no puede ser, eso no es el futuro que yo quiero para Venezuela. Y aquí no podemos seguir diciendo que, bueno, después vemos. Cuando salgamos de esto, entonces después hay democracia. No, compañeros, la democracia no se construye así. La democracia se construye con acciones de todos los días, desde hoy, desde ya. Entonces... Ahora, Daniel, entonces... porque yo le digo a Juan Guaidó que es diputado, que Juan Guaidó lo eligieron en 2015. Yo no lo elegí porque yo voté por la tarjeta de la unidad. Yo voté en Miranda, pero las personas que votaron en Vargas eligieron a Juan Gerardo Guaidó como diputado de la República por el Estado Vargas. Punto. Él no lo eligió presidente nadie. Entonces no aprendimos nada de 2002 y de aquel carmonazo, de aquella autoproclamación, autojuramentación. Ellos basan, yo puse un tuit en estos días, ayer creo, ellos basan su autoproclamación en el artículo 233 de la Constitución. Yo invito a todos los venezolanos que vayan a Google o a su buscador de preferencia, para no hacerle la cuña, la Constitución, artículo 233 de la Constitución. Y ahí está, y léanlo, son 2 párrafos. Ahí está muy claro lo que es y lo que no es. Entonces concluya usted que me está escuchando, si el artículo 233 dice lo que dice, o si dice lo que ellos dicen que dice, y si lo que ellos dicen que dice y lo que dice se parecen. Y si eso se traduce en una ruta democrática o en otra cosa completamente distinta. Yo le puedo adelantar que es otra cosa completamente distinta, que ese artículo por ningún lado dice que una persona puede ser presidente de 2 poderes a la vez, que una persona puede ser presidente por siempre, hasta el 2000 siempre, y menos cuando no lo ha elegido nadie. Entonces yo reitero, yo respeto mucho al diputado Guaidó, respeto su valentía, su arrojo, su compromiso por Venezuela, que no lo pongo en duda ni un segundo, pero vamos a enseriar las cosas y vamos a hablar con la verdad. ¿Y qué pasará, qué estará pasando precisamente con Guaidó y el equipo que le acompaña? Se dice que quien mueve allí o quien toma las decisiones realmente es Leopoldo López y pareciera que Guaidó se ha hecho oídos sordos al clamor de otros sectores que no coincidan en pensamiento y en visión con él. Entonces pareciera que, fíjate, incluso Guaidó formó parte del llamado G4, que en este momento no sabemos qué tipo de G es, si es G2, si es G3, si es G4 o si es medio G4. Pero ahora pareciera que hay una fusión entre los sectores más extremistas de la oposición, en el que se representa principalmente María Corina, y el G4 que representa ahorita Guaidó. Y yo me hago una pregunta y le hago una pregunta siempre a mis invitados, y es, en estos 21 años de fracasos por vías aventureras desde el golpe de Estado de Carmona, ¿por qué los sectores democráticos del país han permitido que estos sectores extremistas tomen el control de la oposición y dirijan la política de la oposición? ¿Por qué se han permitido eso estos sectores? Bueno,
vamos por partes, porque me lanzaste varias preguntas. Lo de Leopoldo López, bueno, la verdad yo no sé, no tengo idea. Habrá que preguntar, habrá que indagar allá adentro. Lo que uno sabe es lo que uno lee en la prensa y en las redes y el chisme, pero la influencia de Leopoldo López sobre Guaidó y sobre su accionar y que cuánta influencia es eso, no, la verdad la desconozco. Ahora, me parece curioso que se siga haciendo, y se sigue haciendo no de gratis, sino porque esa es la narrativa oficial, se sigue haciendo esta división o esta separación analítica entre a un G4 que pintan como moderado y a María Corina que la pintan como extremista. Y lo mismo que dije de Guaidó, digo de María Corina. Yo respeto mucho a María Corina Machado. He coincidido con ella en programas de televisión, he estado en su oficina conversando cara a cara con ella los problemas de Venezuela. Me parece una mujer valiente también, me parece una mujer valiosa. Me parece, eso sí, que su camino está equivocado. Me parece que uno no solo puede pensar en cómo salir de esto. ¿Tú recuerdas cuando la gente decía, no, lo que hay, no puede haber nada peor que Chávez? Decía mucha gente. No puede haber nada peor que Chávez. Hay que salir de Chávez, después vemos. Bueno, estamos viendo, eso no era verdad. Entonces el tema no es salir de Maduro. Hay que salir de Maduro, yo creo que sí, tuvimos una oportunidad de oro en mayo de 2018, pero como no eran ellos, entonces no. Como no era uno de sus grupitos, sino era, bueno, otra persona que no se parecía a ellos, no, entonces no. Entonces hemos visto también, estamos pagando también en cierta medida el precio de la mezquindad en la política. Pero te decía, yo no veo ninguna diferencia, pero ninguna diferencia entre lo que llaman el G4 y el sector que lidera María Corina Machado junto al alcalde Ledesma y algunos otros personajes que están allí, pero ninguna. No proponen los dos que todas las opciones están sobre la mesa, debajo de la mesa, al lado de la mesa, los dos lo dicen. No, bueno, ¿quién estuvo en el puente de Altamira? ¿Fue Guaidó o fue María Corina? Porque si yo recuerdo fue Guaidó. Esa no es la ruta del coraje. Después el Macutazo, ¿quién cuadró eso? Entonces yo no, las sanciones, si los dos se babean por las sanciones y le piden a Trump más sanciones para que la gente esté peor. Entonces yo no veo ninguna diferencia y creo que esa diferenciación entre el G4 moderado y María Corina radical solo le sirve al G4 para decir, ven, nosotros somos los que estamos en el medio, nosotros somos los ponderados, pero eso no es verdad, si tienen la misma oferta. Tienen la misma oferta. Ellos creen en esa oferta, que eso es lo mejor para el país. Bueno, allá ellos, yo creo que eso es una estafa histórica, además. Han desmovilizado a los venezolanos. Le han hecho a creer, han satanizado el poder del voto, que es la herramienta ciudadana por excelencia que tenemos los venezolanos. Le han hecho un gran daño al país porque le han mentido al país, le han engañado a Venezuela. Ojalá no lo hubieran hecho. Mira, a mí me encantaría, y yo sé que a veces algunas personas me dicen, bueno, pero ¿por qué les das tan duro? No es darles duro. Ojalá, a mí me encantaría estar hablando contigo ahorita y estar hablándole a quienes nos ven a través del reporte global para decir, oye, qué maravilla Guaidó, y mira, excelente lo que planteó María Corina. Lamentablemente no puedo hacerlo porque creo que están llevando al país de nuevo al abismo de la nada, de la inacción, de rendirnos. Y si algo queda muy claro es que en ninguna parte del mundo, pero menos en un país en crisis como Venezuela, un líder que se precie de ser, ningún líder político puede ser un profeta de la desesperanza. Entonces tú a veces los escuchas y pareciera que confundieran adversar al gobierno con odiar a Venezuela. Entonces hay que separar las dos cosas. Entonces todo el día, que si los venezolanos son un peligro para América Latina, que si Venezuela está exportando malandros y el tren de Aragua se fue a Perú, que si no sé qué. Bueno, pero ¿a quién defienden ustedes entonces si no es a los venezolanos? Entonces yo creo que nosotros necesitamos no ser profetas de la desesperanza, sino todo lo contrario, dibujar un futuro posible, decirle a los venezolanos que aquí no es que no hay nada que hacer, no, que el destino de Venezuela está en manos de los venezolanos. Y en manos de los venezolanos a través de la participación, con el voto y más allá del voto, con la Contraloría Ciudadana o Contraloría Social, con la participación. Pero aquí nosotros tenemos que dejarnos de creer en ese cuento de camino y en esa especie de magia de que aquí va a pasar algo, porque eso es lo que siempre decimos, no, aquí va a pasar algo, no, aquí no va a pasar nada. O mejor dicho, todo lo que vaya a pasar en Venezuela depende de los venezolanos y de lo que hagamos los venezolanos. Aquí no hay magia, aquí no hay milagros, aquí no viene nadie a salvarnos.
Entonces, frente al solos no podemos, que es ese mensaje de desesperanza y de flojera, porque le da flojera a hacer política, frente a ese mensaje de desesperanza, de solos no podemos, yo respondería, no, es que solo nosotros podemos. Y una de las cosas, para volver al señor Capriles, una de las cosas que yo más lamento de este retroceso impulsado por el G4, es que lo que la gente dice, bueno, pero igual no ganamos. Yo digo, no, pero es que tú no puedes ver las cosas así. Mira, uno de los grandes avances de la oposición democrática, hoy, ese rótulo no sé si le sigue quedando, pero uno de los grandes avances de la oposición democrática en 2012 fue que la oposición dejó de ser una oposición de Chacao, Baruta y Latillo, que la oposición dejó de ser una oposición nada más del norte de Valencia y del norte de Barquisimeto, no. Esta empezó a ser una oposición popular, una oposición de los sectores más vulnerables, una oposición que le hablaba a la persona del campo, a los trabajadores, una oposición que trabajaba por los que tenían hambre, por el transportista. Entonces ahora no solo se devolvieron al gueto de Chacao, Baruta y Latillo. No solo hicieron eso, sino que ahora, además de ser la oposición de Chacao, Baruta y Latillo, ahora son la oposición de Washington, Bogotá y Madrid. Y eso no es serio, eso no le conviene al país, eso no le trae ningún beneficio a los venezolanos. Que hoy los venezolanos, en lugar de ponernos de acuerdo, en lugar, por ejemplo, de todos esos recursos que están, ojo, y aquí nadie está diciendo que el gobierno lo hace bien, todo lo contrario, pero es que precisamente es que no se dan cuenta que con sus acciones lo único que están haciendo es atornillando este mal gobierno. Fíjate, una de las cosas que objetan de los sectores que hablan del diálogo, que hablan de los acuerdos políticos, que hablan de la participación electoral, es que se presenta muy blandengue ante el gobierno, que no es fuerte en el discurso, por lo menos en el discurso, frente al gobierno, que es muy suavecito este sector, y entonces, bueno, que eso se interpreta como que es y utilizan mucho esa palabra, colaboracionista, les encanta esa y régimen, ¿no? Esas dos palabras son sus preferidas, y utilizan eso, que es muy blandengue, porque este sector no vive las 24 horas del día mentándole la madre a Maduro. Entonces, es un argumento que utilizan estos sectores con su gran poder mediático para desprestigiar a quienes abogan por la vía del entendimiento. Y en torno a ese entendimiento, Daniel, ¿es posible un entendimiento con el chavidurismo en el país, con Maduro? ¿Es posible eso? Bueno, lo primero, suavecito, blandito, blandengue y colaboracionista, es no hacer nada. Es no hacer nada. Hay elecciones, no hago nada. Ah, que hicieron tal cosa. Bueno, no. Aquí hay gente que pareciera que descubriera todos los días que esto es un gobierno autoritario, se sorprende. Entonces, perdón, hay un nuevo abuso, y sabemos que este es el gobierno del abuso, de la arbitrariedad. Hay un nuevo abuso, están viendo pero entonces el diagnóstico lo tienen afilado, pero no se traduce en ninguna acción política coherente. Entonces, además que la pintan como una opción obvia. Tú no puedes decir, bueno, como los tipos son malos, que ya lo sabemos, malos en cuanto a que gobiernan mal, yo no sé si serán malos de alma, eso no es eso se la dejo a los místicos. Pero como el gobierno es malo, entonces no hay que protestar. Eso es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún asidero en la realidad. Abandonar los espacios, decir, no, yo agarro mi balón y me voy para mi casa, yo boto tierrita y no juego más. Eso es todo lo contrario de ser combativo. Porque tú puedes agarrar una almohada y gritas en tu almohada, o te encierras en el baño y le caes a grito al espejo. ¿Qué estás logrando? Nada. El cambio es a partir de la participación activa, del reclamo de verdad. Mucho más valiente es una postura de participación contra todos los obstáculos, de decirle a la gente, nosotros no vamos a abandonar a los venezolanos, de decirle a los venezolanos, nosotros vamos a luchar por tus reivindicaciones, así nos pongan el campo de fútbol con una arquería de este tamaño y la del otro equipo de este tamaño. No.
Ojalá nosotros tuviéramos condiciones perfectas. Ojalá nosotros tuviéramos una realidad política distinta. Pero ante esta realidad que nos tocó, de un gobierno del abuso, de un gobierno arbitrario, de un gobierno, bueno, que además ha desmantelado a Venezuela, el aparato productivo, no hay transporte, no hay gas, no hay agua, están destruidas las relaciones con todo el mundo, se pelea con todo el mundo, están divididos entre ellos y bueno, ahora hay todo ese tema al interno del chavismo también. Entonces la alternativa es rendirse, la alternativa es cruzarse de brazos, la alternativa es aguantar la respiración hasta que el tipo se vaya. Eso es una actitud colaboracionista, esa es una actitud blandengue y suavecita. Suavecita, mira, si no le haces nada, si ni te le acercas. Entonces yo creo que ha sido muy valiente esta postura de quienes hemos apostado por el diálogo, por el entendimiento entre los venezolanos. Aquí tenemos que sacarnos de la cabeza, o sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que mañana aquí no hay más chavistas, desaparecieron los chavistas. O aquí no hay más del G4, mira, desaparecieron los del G4, los que se sienten representados por el G4, o desaparecieron los que se sienten representados por los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional. No, aquí tenemos que convivir todos. Decía Betancourt que este país de todos tenemos que hacerlo todos. Y eso no es una retórica vacía. Eso es un credo del que nosotros estamos convencidos. Porque este país está harto de la peleadera y de que los políticos pongan los problemas de los políticos por encima de los problemas de la gente. Por eso que la gente se cansa de los políticos y dice, todos son iguales, chicos. Yo me voy, bueno, yo resuelvo como puedo, yo veo cómo hago, pero mira, nosotros tenemos la responsabilidad de dar la cara por los venezolanos y de no dejarlos, bueno, de su cuenta, con la excusa de que acá hay un gobierno malo. Bueno, no sabemos pues que hay un gobierno malo, no sabemos que hay un gobierno que persigue. Ahora, mañana vamos a tener que convivir todos, ¿o no es así? Mañana vamos a tener que convivir todos y los perseguidos de hoy no pueden ser los perseguidores de mañana. Exactamente. Fíjate, nos quedan ya 10 minutos nada más del espacio y quisiera que lo dedicáramos a analizar dos factores que creo que son muy importantes para la resolución de esta situación venezolana. Uno de ellos es las Fuerzas Armadas y el otro es el factor internacional. Este factor internacional representado en 60 países aproximadamente, que tienen mucho peso en el concierto mundial, aunque los otros 140 y pico de países reconocen a Maduro. ¿Cómo pueden hacer o qué están haciendo los sectores democráticos, los sectores que creen en la vía democrática, para hacer lobby, para tener conexión con ese factor internacional que es muy importante? Porque de cara a la nueva Asamblea Nacional que se va a tener a partir del 7 de diciembre, es importante que esa asamblea de alguna manera sea reconocida internacionalmente. Comencemos por ahí y luego pasamos a lo de las Fuerzas Armadas. Mira, el reconocimiento más importante que necesita la Asamblea Nacional que se va a instalar en enero del año que viene, tras las elecciones del 6 de diciembre, es el reconocimiento del pueblo venezolano. Esa es la realidad. Nosotros, aquí se ha sobredimensionado la importancia de la comunidad internacional como parte de un discurso demagógico, de mucha demagogia, que pretende decirle a los venezolanos que desde afuera vienen a salvarnos y a hacernos la diligencia que no supimos hacer nosotros desde adentro. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, a mí me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Yo siento una pena, mira, tremenda, cuando yo escucho a los venezolanos, bueno, a muchos venezolanos, perdón, porque no son todos, pero cuando escucho a muchos venezolanos, para decirlo en términos coloquiales, picándole la torta a Trump o picándosela a Putin o a los Castro o a Bolsonaro o a Duque. ¿Pero qué es eso? Esta gente no le enseñaron a querer a su país, no le enseñaron a querer a su bandera, a su tricolor, a sus símbolos, a su tierra. No tienen vergüenza de pretender convertir a Venezuela en una especie de colonia o de
régimen tutelado de otros países. Entonces, mira, a mí de verdad me da mucha vergüenza y me causa una indignación tremenda esto de ver gente de rodillas pidiendo a otros países que nos invadan, como si además, porque además te plantean que no, que es una cosa quirúrgica, que vienen una cosa, unos drones. Bueno, lo de los drones ya lo intentaron y fracasaron, pero se hacen los locos porque no conviene recordar esa parte de la historia, ¿no? Para poder seguir llamándose oposición y que democrática. La oposición democrática es la que apuesta a darle la voz a los venezolanos, que los venezolanos decidamos juntos con nuestra participación cuál es el destino de nuestra tierra. No que le demos la dirigencia a nadie más en otros países. Entonces, mira, con el tema de la comunidad internacional, yo creo que es muy importante, pero hay que diferenciar apoyo internacional de tutelaje internacional. Y a los venezolanos nos costó mucho. En la época, desde los años, bueno, desde principios del siglo XX, del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, a nosotros nos costó mucho batallar contra la injerencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en el que apoyaba las dictaduras crueles de Gómez y de Pérez Jiménez por el tema del petróleo. Y nos costó mucho, nos costó 2 intentos de invasión militar extranjera, repeler los intentos de Cuba, financiados por la Unión Soviética, por invadir, por Machurucuto, por invadir. Bueno, entonces toda esa historia la vamos a tirar por la borda. Toda esa historia de dignidad nacional, de soberanía, de autodeterminación, de patriotismo, de venezolanismo, la vamos a tirar por la borda por una pelea entre Maduro y el otro. Pero por Dios, nosotros tenemos que ser serios, poner a Venezuela primero, darle la voz a los venezolanos. Mira, si aquí la lucha por el voto no nos lo regaló nadie. El voto costó exilio, costó cárcel, costó muerte, costó, bueno, que se perdieran generaciones enteras para que pudieran votar las mujeres, para que pudieran votar los analfabetas, para que pudieran votar los que no tenían propiedad, para que ahora digamos, no, nada de eso importa. A mí lo que me diga Washington, a mí lo que me diga La Habana. Es una cosa muy vergonzosa, muy vergonzosa. Entonces, yo creo que la mayoría de los venezolanos, que son venezolanos que quieren a su país, que son venezolanos que les duele su tierra, saben que la mayor aspiración de la mayoría de los venezolanos es poderse expresar y poder decidir ellos cuál es el destino de Venezuela. Pero el destino de Venezuela tenemos que decidirlo entre todos. Aquí no se va a imponer. Eso es una falacia que nos tenemos también que sacar de la cabeza. Nosotros tenemos que sacar de la cabeza la gran mentira de que aquí un lado le va a ganar al otro. Aquí con esta pelea de la polarización pierde toda Venezuela y no gana nadie. Aquí tenemos que reconocer que el día de mañana va a seguir habiendo una gente que apoya al chavismo, va a seguir habiendo una gente que apoya en su diversidad a la oposición, que va a haber una gente más conservadora, que va a haber una gente más progresista, que va a haber una gente... Bueno, pero es que esa es la diversidad, ese es el pluralismo democrático en el que la mayoría de Venezuela cree. Entonces, eso, bueno, si todavía no hay gente, Acción Democrática no tiene 70 y pico de años, y todavía no hay algunos trasnochados que extrañan a Pérez Jiménez, y unos chamos que ahora descubrieron a Pérez Jiménez a través de unos relatos mal hechos, y eso es lo que sueñan para Venezuela. Entonces, ¿cómo vas a plantear que mañana no va a haber chavismo, que mañana no va a haber gente que apoye a los sectores que hoy están en la oposición? Aquí hay que pisar tierra y aquí hay que entender que este país vamos a tener que rehacerlo con el concurso de todos y que aquí nadie se le va a poder imponer a nadie, que aquí nadie va a poder volver polvo cósmico, como decía Chávez, al contrario. O es que se están convirtiendo, José, en lo que decían combatir. Ese es uno de mis temores, que tan nadador que eran y los ahogó la ola. Tanto nadar para morir en la vida. Entonces, eso mira, Daniel, vamos a entrarle al tema de la Fuerza Armada, pues nos quedan 3 minutos nada más y no quería dejarlo por fuera porque es uno de los factores también importantes en toda esta ecuación para una transición en Venezuela. ¿Cómo ves este factor y qué deben hacer los venezolanos en cuanto a la relación con la Fuerza Armada? Yo creo que la Fuerza Armada ha tenido un papel muy complicado en estos años.
La Fuerza Armada perdió su prestigio, no por ninguna campaña en su contra, sino por su comportamiento. Aquí nosotros hemos visto una Fuerza Armada que se ha volcado contra su propio pueblo para reprimir, pero también hemos visto además un gobierno que ha sacado a la Fuerza Armada de los cuarteles y las ha puesto no solo en cuanta dirección, ministerio, alcaldía, gobernación, coordinación de un ente público, no sé qué, sino también están vendiendo pollo, manejan el metrobús. Entonces yo creo que la Fuerza Armada, como dice la Constitución, es un actor clave en el desarrollo nacional, pero también creo que ese actor clave debe, bueno, zapatero a sus zapatos, pues que nosotros no estamos completamente infiltrados en nuestras fronteras por grupos irregulares de diversos signos, pues que en Venezuela no hay paramilitares, es que no hay guerrilleros de otros países en nuestra tierra, es una cosa indigna, o es que en Venezuela, en el sur de Venezuela, no hay garimpeiros todavía, o es que la gente no sabe, sobre todo quienes nos ven desde el oriente, que las costas del estado Sucre están tomadas por el narcotráfico y por los contrabandistas de combustible. Eso no lo saben, claro que lo saben. Entonces sí, yo creo que la Fuerza Armada tiene un rol importante que cumplir en el desarrollo de Venezuela, pero ese rol pasa por cumplir sus tareas en resguardo de la soberanía nacional, en resguardo de la soberanía y la integridad del territorio venezolano. Y esa tarea no la están cumpliendo. Y no la están cumpliendo no porque no lo quieran los cadetes, y porque no lo quieran los soldados, y porque no lo quieran los sargentos, sino porque las prioridades de quienes hoy tienen mando sobre esas Fuerzas Armadas son otras. Entonces, mira, ¿de qué sirve una Fuerza Armada que te demuestre lealtad y te grite además inconstitucionalmente, violando el artículo 367 de la Constitución, que esté gritando por ahí patria, socialismo, muerte, que esté gritando que la Fuerza Armada es chavista y revolucionaria? Que es que, de nuevo, el llamado a enseriar el debate público en Venezuela. Ese no es el rol de la Fuerza Armada. Entonces, así como hay muchos sacerdotes que hoy están haciendo política, y mi invitación sería que guinden la sotana y se pongan a hacer política, la invitación es a los señores de la Fuerza Armada a que le tengan respeto a su uniforme, ¿vale? Que le tengan respeto a su uniforme, y si quieren hacer política, que se quiten el uniforme. Pero aquí hay que tenerle más respeto a las instituciones, y una de esas instituciones que ha perdido el respeto de muchos venezolanos es la Fuerza Armada, porque no ha tenido el papel que los venezolanos esperan de su Fuerza Armada, que antes además tenía un prestigio importante. Tenía un prestigio importante porque la gente, cuando veía a un militar caminando por la calle en su uniforme de gala, eso inspiraba un respeto. Detrás de cada uno de esos uniformes había una historia de ascenso social. Detrás de cada uno de esos uniformes había una historia de personal, de superación y de amor por la patria. Hoy eso no es así. Hoy eso no es así. Entonces, yo creo que a la Fuerza Armada hay que devolverle sus funciones, y no como una manera de irrespetar a la Fuerza Armada, todo lo contrario, como una manera de mostrar respeto por ese uniforme, que es el uniforme heredero de tantos ejércitos gloriosos que consiguieron la libertad de todo un continente. Entonces creo que se le hace un flaco servicio a ese legado, a esa herencia, convirtiéndolo en simplemente, los porristas de un proyecto de gobierno, sea cual sea del signo que sea. Yo creo que hay que devolverle la seriedad y sus funciones originales a la Fuerza Armada. Ese es el mejor aporte. Bueno, Daniel, ya llegamos al final del espacio. De verdad, muy agradecido por esta conversación de esta noche. Y bueno, más adelante podremos estar en contacto también. Es importante tu análisis. Creo que es un análisis bien apegado a la realidad. Y bueno, es importante que la ciudadanía escuche todas las voces para que se hagan su propia opinión referente al camino a seguir en esta lucha diaria. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, José, y a toda la gente del Reporte Global. Mi saludo a la audiencia y mi invitación a que tomemos en nuestras manos el destino de Venezuela, que decidamos nosotros con nuestra participación, con nuestra presencia, no con nuestra ausencia, con nuestra presencia, cuál va a ser el futuro que nos vamos a dar en Venezuela. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, amigos, gracias por participar en este programa de hoy. El miércoles estaremos con Cecilia Gómez de Vitali,
para analizar el tema ambiental en Venezuela. Nos vamos como comenzamos, con Lágrimas Negras. Gracias. Y aunque tú